A nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya y del Museo de Celaya Historia Regional, agradezco su amable atención. Mi nombre es Rafael Soldara Luna, soy coordinador del museo y me voy a permitir, como parte de nuestro nuevo programa académico y de divulgación de contenidos de carácter histórico, el presentar y desarrollar este tema titulado Antecedentes históricos del puente construido por el arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras en el río Laja, en Celaya, Guanajuato. Para ello, pues me voy a permitir destacar la importancia que tuvo la fundación de nuestra ciudad de Celaya en la segunda parte del siglo XVI en un sitio muy significativo. Y este sitio pues tiene que ver con el Bajío de Guanajuato, en un círculo de color eh, rojo ubicado en donde se localiza actualmente el municipio de Celaya y en un círculo un poco más pequeño en donde se encuentra propiamente la mancha urbana de Celaya. Si ustedes pueden apreciar en forma pues muy próxima se encuentra un río. Nos referimos al antiguo río de San Miguel o el río Laja. Este río pues viene del norte del estado de Guanajuato, pasa precisamente muy cerca este, de este asentamiento conocido como San Miguel el Grande o San Miguel de Allende y comienza a bajar hacia el Bajío. Durante el periodo novohispano, pues en torno o a las cercanías de este río, habrán de fundarse otros pueblos muy representativos también para esta expresión agrícola, ganadera, de creación de haciendas, de ranchos, porque en torno al paso del agua será muy importante el sistema de riego y por supuesto también el que el agua fungiera como una fuerza motriz, sobre todo para molinos. En el caso de Celaya, que nosotros encontramos en el siglo XVI, su fundación como una villa de españoles y después en el siglo XVII ya como una ciudad, pues será muy importante, por supuesto, el río. Desde una etapa muy temprana va a reconocerse el potencial de las aguas superficiales en un contexto natural muy diferente al que ahora existe y habrá la posibilidad de obtener agua a través de un afluente alterno que en los mapas antiguos vamos a identificar como una saca de agua y que va a acercar precisamente esta agua pluvial que habrá de correr por este río Laja hacia la mancha urbana. Su destino pues serán las famosas cajas de agua o los sistemas de entarquinamiento que se encontraban hacia el poniente de la mancha urbana de la ciudad para el riego sistemático de los campos de cultivo que fundamentalmente durante todo el periodo virreinal se encontraban en la zona poniente. Era la zona pues más alta, no inundable y que sí permitía pues el control de la humedad de la tierra. Bueno, en este plano de 1767 podemos apreciar esta mancha urbana de Celaya en color rojo, en color pues verde. He precisado el sitio en donde se localizaban pues durante este periodo virreinal los principales campos de cultivo y en un óvalo, digamos, de color azul he precisado el punto en el cual confluía la saca de agua, que aquí se identifica también como un río, y el río Laja, ¿verdad? Toda esta será una zona potencialmente inundable y que corresponde pues a sitios muy referenciales como por ejemplo en donde se encuentra la colonia Arboledas actualmente.
en un pequeño círculo de color morado me he permitido señalar el camino real que permitía comunicar a- al poblado principal, que es Celaya, con el pueblo de Apaseo. Recordemos que Apaseo antecede en antigüedad a Celaya y desde una etapa muy temprana, prácticamente desde el inicio de la fundación y de todo el proceso de, de apropiación del territorio, este camino será pues uno de los más referenciales y más antiguos. Por supuesto que no siempre existió un puente para atravesar el río Laja. Existía un vado que permitía pues prácticamente el cruce del camino por las zonas más bajas y en temporadas en donde la lluvia pues no hacía muy caudaloso el río. Entonces, bueno, pues cuando llegaba el periodo de lluvia, pues era más difícil poder eh, cruzarlo y era necesario incluso acampar para poder continuar el camino. Por supuesto que este será uno de los retos más importantes durante el periodo virreinal, porque sabemos que este vado pues tuvo diferentes intervenciones, pero no será sino hasta la llegada de el virrey José de Iturrigaray en enero de 1803, cuando en un proyecto, en una empresa, digamos, de reconocimiento del territorio y de recorrido de un viaje itinerante por el Bajío, pues habrá de topar precisamente con una crecida del río Laja que no le permitirá pasar a Celaya y habrá que esperar para poder hacerlo. Entonces, en este campamento, las autoridades de Celaya aprovechan para abordarlo y plantearle la propuesta de contar con su apoyo para la construcción de un puente de piedra, de un puente muy eh, digno, con una propuesta de ingeniería, de arquitectura, que fuera duradero y que permitiera de manera permanente sortear pues la desaveniencia que generaba el, la subida del río de manera constante. Entonces, bueno, pues sabemos que el virrey accede, se entrevista para entonces ya con un personaje que nosotros en Celaya nos resulta muy familiar y me refiero al arquitecto Francisco Eduardo Tresguerra. Bueno, aquí tenemos un plano de mediados del siglo XIX que nos permite ubicar los dos poblados importantes en este camino en donde se encuentra el río Laja. En el extremo izquierdo tenemos Celaya y en el derecho el pueblo de Apaseo. Todos todas esas rayitas representan distintos ríos o afluentes y por tanto su correspondiente puente. Señalado en donde se localiza el puente que habría de construir el arquitecto Tres Guerras y que corresponde al río Laja. Pues bien, el virrey pues no solamente accede, sino de alguna manera también condiciona su apoyo y accede para que se hagan corridas de toros, una expresión pues muy popular, muy arraigada en Celaya durante el periodo virreinal, seguramente por esta influencia española. Y bueno, pues él pide, ¿verdad?, que las autoridades no solamente desarrollen estas corridas de toros, que haya un recurso que como tal se destine a la construcción del puente, sino que también se intervengan algunas otras obras de carácter hidráulico o representativas de Celaya, como son los caminos, para mejorar sus condiciones. Y bueno, es de esta manera como las autoridades de Celaya emprenden esta iniciativa para desarrollar varios contratos que habrán de permitir
la realización de estas corridas de toros para recaudar fondos. Sabemos también que, bueno, el intendente de Guanajuato, Juan Antonio de Riaño, será quien convoque a un concurso para elegir al ganador y por tanto al proyecto que habrá de desarrollarse para la construcción de este puente. Y en este certamen, en este concurso, que también tenía una nutrida participación de arquitectos originarios de Querétaro, pues habrá de tener el, el acierto, la adjudicación para Tres Guerras, originario de Celaya, que como ustedes saben, pues nace en 1759. Para entonces, pues estará cerca de los 50 años, en una edad muy madura, muy prolífico también, y que por supuesto ya habrá construido para entonces el Templo del Carmen de Celaya, que él consideraría su obra más representativa, porque en ese templo imprime propuestas innovadoras en diseño, en arquitectura, en decoración, y los frailes carmelitas le permiten intervenir, pues no solamente en el levantamiento desde la cimentación, aprovechando también parte de la cimentación de el anterior templo, sino en el resto de la decoración del mismo. De manera que esta construcción le habrá de merecer el reconocimiento de la comunidad de Celaya y de las autoridades, que lo hacen patente con un nombramiento que para él será muy importante. Y nos referimos a su nombramiento como maestro mayor de obras de la ciudad de Celaya, que es precisamente pues otorgado tan solo unas horas un poco más tarde con respecto a la dedicación o a la inauguración del Templo del Carmen, el día 13 de octubre de 1807. Entonces, bueno, Tres Guerras ya con un reconocimiento en Querétaro, en Celaya, con un taller de trabajo, con una diversificación de actividades que venía enseñando a diferentes grupos o en forma de gremios, bueno, pues se anima a participar en esta obra que sin duda será en Celaya la obra o la segunda obra más importante por sus dimensiones, por su alto impacto y beneficio para, pues no solamente la localidad, sino para la región. Bueno, aquí tenemos una fotografía de don José de Iturrigaray, que ha sido tomada del registro que ha elaborado la Conservaduría del Palacio Nacional, que nos permite pues incluso hacer un reconocimiento de las características propiamente de la autoridad virreinal. Bueno, Tres Guerras, por supuesto, también habrá de tener la confianza de las autoridades para la realización de un proyecto integral sobre aguas. Y esto será muy importante porque analizará muy puntualmente este sistema de distribución de agua de riego, la manera en que se habrá de abastecer a la población para su consumo, para la vida doméstica, y también, por supuesto, la posibilidad de abordar un problema constante, recurrente, en en una planicie y ante una proximidad del río Laja y con una cantidad de agua superficial, y me refiero a las inundaciones que sistemáticamente y durante toda la historia de Celaya pues serán una afectación constante. Por supuesto, estas inundaciones durante la primera parte del siglo XIX pues estarán presentes muy cerca de la actual zona centro,
por supuesto, ya con toda esta gran urbanización y crecimiento de nuestra ciudad, estos puntos han desaparecido, pero prácticamente se inundaba Celaya, eh, pues hasta la altura de el templo de San Juan de Dios, ¿verdad? Sobre, digamos, la calle de Pípila y de Benito Juárez. Bueno, pues hasta ahí llegaba incluso el agua, generando pues, una catástrofe tremenda entre la gente que perdía pues sus casas, sus centros de trabajo y bueno, pues tenemos algunos antecedentes, ¿verdad? De gran afectación como aquella inundación que incluso arrasó con algunos barrios como San Miguel o incluso el barrio de la Resurrección. Un ejemplo de ellos, la inundación de 1912. Pero bueno, Tres Guerras lo que hará es vincularse con un personaje muy interesante llamado Joaquín de Heredia. Joaquín de Heredia pues prácticamente nació en 1772. Él era arquitecto, eh, era funcionario tanto de Celaya como de Salvatierra. Él era académico de la Real Academia de San Carlos con un título especial de mérito. Era agrimensor, eh, general de tierras y de aguas y por supuesto tenía su residencia en la ciudad de Querétaro. Eh, bueno, pues con don Joaquín de Heredia será Tres Guerras con quien haga parte de este proyecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Academia de San Carlos era la institución que debía supervisar todo este tipo de obras en en su proyecto, en sus características, en sus formas arquitectónicas y también en sus formas estéticas para pues asegurar el beneficio y que pues realmente tuviera las condiciones adecuadas y correctas para, para su construcción. De manera que era muy importante que pues en estas obras interviniera una persona con una solvencia moral y por supuesto con un reconocimiento académico pleno. Sabemos de antemano que los bocetos, los proyectos incluso de esta obra serán firmados por don Joaquín de Heredia, como dirían también los historiadores que han estudiado este monumento histórico. Y será Tres Guerras, sin embargo, quien desarrolla todo el resto del proyecto, no solamente la planta, sino todos los acabados y toda la propuesta de conjunto que más adelante habremos de explicar. Bueno, esta obra prácticamente se permite su construcción a partir de 1804, poco tiempo después de que se aborda al virrey y se concluye hasta 1809. Es decir, que dura cerca de 6 años su construcción. Sin embargo, fueron años en donde pues fue necesario recaudar fondos para poder concluir la obra. Hay unos documentos que se conservan en el Archivo General de la Nación de la Ciudad de México y que nos permite conocer precisamente cómo alrededor de 1806 el arquitecto Tres Guerras escribe a la autoridad virreinal explicando las condiciones en que se encuentra la obra, mostrándole a través de una ilustración el avance que se tiene de su construcción y con ello pues también resaltando las ventajas que tiene esta etapa constructiva y del beneficio pues que tendrá prácticamente la ciudad y la región una vez que se concluya.
De manera que, bueno, pues Tres Guerras explica, ¿verdad?, que para 1806 ya se tenían prácticamente cerrados los 5 arcos, que serán también por ello denominado de manera popular como el puente de los 5 ojos. Y bueno, pues tendrá pendiente todavía el camino y las calzadas que conecten la obra o el puente con el camino real. Ahí lo que nosotros podemos apreciar es una ilustración en acuarela que se conserva en el ramo Tierras y que nos permite identificar incluso una nomenclatura que identificó Tres Guerras o que estableció Tres Guerras para precisar, por ejemplo, en el número 1, el muro de contención que habrá de concluirse. En el número 2, bueno, pues una deformación del río que habrá de entrar un poco hacia el camino real. En el número 3, pues vamos a encontrar un corte, ¿verdad?, entre el puente en plena construcción y otro pequeño puente alejado que será también un paso de camino. En el número 4 vamos a encontrar el río con una flecha indicando cómo, eh, cómo es el tránsito, digamos, del agua de norte a sur. Y en el número 5 nos precisa la continuidad del camino real, ¿verdad? Hacia a Paseo. Es importante este camino porque, pasando a Paseo, continúa, ¿verdad?, el camino hacia Querétaro y posteriormente hacia la Ciudad de México. Bueno, aquí lo que nosotros podemos apreciar es una planta arquitectónica y una serie de cortes o de alzados del puente en el río Laja que fueron realizados y publicados por el arquitecto guanajuatense Víctor Manuel Villegas. Fueron publicados en su libro Tres Guerras, arquitecto de su tiempo, en 1964. Y algo muy interesante, realmente podemos apreciar cómo el puente pues no es recto, sino tiene una forma en zigzag. Algunos arquitectos pues, han sugerido que esta forma pues se implementó como un recurso defensivo que permitía pues sin duda proteger de alguna manera a la población. Tenemos en la parte inferior pues el alzado, por supuesto, de los arcos, y se alcanza todavía a apreciar uno de los roleos. Hay 4 roleos, 2 en cada uno de los extremos. Y por supuesto estos roleos serán decorativos, son remates. En el extremo derecho pues, aparecen los 2 monumentos con cartelas alusivas a la inauguración de la obra, a la beneficencia, por supuesto, y al año en el que se habrá de inaugurar. Y también uno de los obeliscos, por supuesto, que habrán de enmarcar estas calzadas que fueron construidas para llegar, o rampas, ¿verdad?, que fueron construidas para llegar al puente. Bien, hay algunas características que nosotros vamos a encontrar en este puente. Eh, hay una, hay una leyenda urbana que de alguna manera nos comparte algunos historiadores y que precisan que, bueno, Tres Guerras es objeto de mucha burla, en primera, por no estar acreditado por la Academia de San Carlos, lo cual pues siempre de manera sistemática le ocupó en defenderse y en argumentar y en tratar de responder a sus adversarios. Y en segundo lugar, porque, bueno, pues era muy predominante, mucho más predominante la cantidad de arquitectos, de artistas de Querétaro, que era pues también un centro muy importante de formación
Y bueno, pues no aceptaban, ¿verdad? Que un personaje como Tres Guerras, que era pues, propiamente un criollo, hijo de españoles, pero nacido en la Nueva España, pues aspirara a ocupar cargos importantes y a dirigir obras, puesto que no tenía la capacidad o la solvencia o el estatus profesional o social meritorio. Entonces, bueno, pues Tres Guerras se habrá de enfrentar a otros contemporáneos, como por ejemplo don Mariano Oriñuela, que también será originario de Querétaro. Bueno, ahí tendrá su centro de trabajo. También lo vamos a encontrar trabajando en la Ciudad de México y será también uno de los personajes que habrán de participar en todo este diagnóstico de carácter hidráulico en Celaya. Eh, y bueno, el motivo de estos adversarios nos indica que pues se burlaban del presupuesto que había presentado el arquitecto Tres Guerras para la construcción del puente y le decían que bueno, pues lo iba a construir de barro o de lodo, y lo que hace Tres Guerras es construirlo de piedra, pero la piedra representando el lodo ajado o seco, ¿verdad? Como un fondo meramente decorativo. Bueno, aquí encontramos los textos característicos de los monumentos que contienen o que muestran las cartelas, muy de rasgos o de estilo neoclásico y pues que serán muy representativos de todo este conjunto arquitectónico. Ahí tenemos también una fotografía muy antigua, que seguramente es una de las más antiguas de fines del siglo XIX y que fueron publicadas esta serie de fotografías junto con las del Templo del Carmen por Silvestre Baxter en el libro La arquitectura hispano-colonial en México, ya en un momento un poquito más tardío, hacia 1934. Pero bueno, podemos nosotros apreciar cómo los animales, ¿verdad?, se acercaban a tomar agua, a pastar, pues en las riberas del río. Y fíjense ustedes que esta presencia del ganado nos remite a la importancia que tenía este camino porque era muy transitado para las recuas que trasladaban mercancías, pues prácticamente de un lado a otro, ¿verdad? Del Bajío hacia el centro del país, hacia la Ciudad de México y viceversa. Bueno, este es un detalle de los roleos que también algunas interpretaciones han propuesto, han sugerido que representan peces bagre, ¿verdad? Por la forma, en la parte superior pues, se representa el ojo o la cabeza del pez y en la parte inferior del extremo izquierdo, digamos, de la fotografía, pues está el cuerpo y la colita, digamos, del pez. Es una forma estilizada y vemos, bueno, pues la comparación de, de la representación de el lodo. Precisamente por esta representación es que también se le habrá de denominar el puente de los Tepalcates. Por supuesto, el camino será de terracería y estará empedrado en la zona del puente. Eh, esta es una imagen que fue realizada por el arquitecto Francisco Javier Ramírez Sámano, quien pues se ha dedicado también muchos años al estudio, a la investigación de la obra del arquitecto Tres Guerras, me refiero a la obra arquitectónica, y bueno, pues es una propuesta de proporción que muy amablemente nos ha compartido. Esta es una imagen del pez bagre, muy característico en el río, y que, bueno, pues también cuentan las crónicas de la región que eran pues digamos, comestibles, se pescaba en el río Laja
y bueno, pues era parte también de la dieta o del consumo que se podía obtener de este lugar. Por supuesto que el puente logra concluirse finalmente y se inaugura el 15 de agosto de 1809. Por supuesto que el arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras habrá de responder algunos elogios en el diario de México, y me voy a permitir pues solamente leer dos de ellos que a manera de soneto compartió. El primero dice así: no tema el fatigado caminante, agua impetuosa del lamoso río, no el labrador ni el útil comerciante, desgracia en sus efectos y extravío, ni tema el reino, logre en adelante, que aseguro, sin peaje ni desvío, esta perpetua y general ventaja ofrezca el nuevo puente de la Laja. Y el segundo dice así: pero noble Celaya, mi querida, qué beneficio tal hacer pudiste, retribuye bastante agradecida el justo lauro a aquel que lo debiste. Lápida eterna, mírese esculpida, que pregone por quien lo conseguiste, y partiendo entre ambos esta gloria, grábela el pasajero en su memoria. Pues bien, Tres Guerras de alguna forma ha buscado con la construcción de este puente también aportar al engrandecimiento de su tierra natal, y habrá en sus memorias, en sus escritos, en sus textos sueltos, de elogiar esta obra. Precisamente cuando Celaya es visitada por distintos viajeros europeos, pues será Tres Guerras en este lugar en donde siempre o como una constante los habrá de abordar para explicarles las ventajas que esta obra representa para la ciudad, y de este lugar los trasladaba hacia el centro de de la misma, pues para hacer un recorrido por los principales edificios o templos, y por supuesto resaltando las aportaciones de su obra. También, bueno, pues es importante resaltar en los elogios que los viajeros hacen de esta construcción, eh, pues el hecho de resaltar sus calzadas amuralladas. eh, y bueno, pues se habla eh, de el impacto que les causaba sus dimensiones, su longitud, y por supuesto las llamadas pirámides, que no serán sino los contrafuertes que habrán de sostener los muros, ¿verdad?, de estas calzadas que son construidas para conducir a los viajeros del camino real hacia el puente. Este puente, cuando se inaugura el 15 de agosto, pues tiene también una significación muy importante, porque el 15 de agosto de 1809, pues era un día muy significativo. Era el día de la Asunción de la Virgen María. Tiene una connotación religiosa que también pues está vinculada con una muy antigua tradición para que los nativos agradecieran pues a sus deidades el periodo de lluvias para favorecer sus cultivos o las tierras de las que pues obtienen los alimentos necesarios para la subsistencia. Y bueno, durante la época virreinal, pues será incluso una fecha muy significativa, porque propiciará que se haga una serie de visitas al río en el 15 de agosto para
eh, pues dedicarlo al esparcimiento también de carácter familiar. La cronista Abigail Carreño de Maldonado precisa que un año después de la inauguración del puente, pues la gente recurrió o regresó a festejar el aniversario del mismo y a partir de ahí comenzó a arraigarse una tradición que fue, por cierto, impulsada por trabajadores de la antigua fábrica de hilados y tejidos que había fundado en Celaya ni más ni menos que don Lucas Alamán, este empresario y político guanajuatense que habrá de vivir en Celaya muy a principios del siglo XIX y que no solamente implementó esta fábrica que dignificó el trabajo y la calidad de vida de la gente vinculada con los barrios o asentada en los barrios tradicionales, sino también pues permitió adquirir la hacienda de Trojes, que convirtió pues prácticamente en un laboratorio agrícola o experimental, ¿verdad? Y bueno, pues después de haber tenido esta etapa, pues habrá de continuar viajando. A él, por ejemplo, le debemos pues un conocimiento muy puntual de el episodio histórico que conocemos como el camino o el inicio de la gesta insurgente en el siglo XIX. Pues bien, este puente eh, pues también se va a caracterizar porque este patrón arquitectónico o decorativo será imitado por otros arquitectos que habrán de suceder a Tres Guerras. Uno de ellos pues será don Longinos Núñez, que habrá de construir, por supuesto, ya en un momento mucho más tardío, en 1844, el conocido Puente de las Monas, sobre el mismo camino real que ahora conocemos como la calle de Morelos, muy cerca del centro histórico. Bueno, estas son algunas fotografías que fueron tomadas por don Rafael Carrillo, un pionero de la foto postal, que hizo una serie de fotografías muy interesantes, no solamente de Celaya, sino del Bajío y de otros estados de nuestro país, registrando con su cámara arquitectura, costumbres, tradiciones. Estamos hablando de la década de 1920, de 1930, 40, todavía hasta mediados de 1950. Y bueno, él con su cámara fotográfica logra registrar esta fiesta tan tradicional que se repetía cada 15 de agosto. Nosotros lo que apreciamos pues es propiamente la romería, ¿verdad? Es decir, la gente de Celaya se trasladaba hacia una caravana, llegaba al puente, nadaban, pescaban, hacían día de campo, hacían deporte y pues convivían en familia, comían ahí, eh, había algunos concursos y bueno, pues era un motivo también de socialización. Por supuesto, para las élites era un peligro ya quedarse muy tarde en esta fiesta porque se convirtió prácticamente en una tradición también las peleas, las riñas, los ajustes de cuentas y bueno, los conflictos que naturalmente al calor de las bebidas alcohólicas pues, generaba entre la misma comunidad. Esta fotografía también pues corresponde a, a una romería. Nosotros pues apreciamos ahí los antiguos coches, ¿verdad? Que deambulaban por el entorno del puente y alcanzamos a apreciar estas estos dos obeliscos muy característicos de la proximidad del monumento.
En esta imagen, pues nuevamente apreciamos, ¿verdad?, la firma del señor Rafael Carrillo y podemos apreciar cómo, pues no estaba muy arriba el agua del río. Propiamente podemos apreciar ahí en los pilares, digamos, del puente, la forma en, pues muy particular del rompeolas, ¿verdad? Y hay una línea que seguramente más adelante vamos a poder apreciar, será el nivel del agua, que permitirá pues ir marcando o ir supervisando la altura del río, porque estamos hablando de un río que para este entonces, ¿verdad? Para principios del siglo XX y por supuesto desde que es construido, su caudal de agua se incrementará con la lluvia. Hasta el siglo XX se construye la presa Allende y ahí prácticamente se concentrará el agua y de una manera dosificada, pues el agua se controla y fluye hacia el resto del cauce. Recordemos que el río Laja pues, se conecta, va a dar al río Lerma. Bueno, esta es una fotografía también muy representativa del señor Carrillo, que ha ilustrado nuestro buen amigo Ricardo, que tiene su página y que ha trabajado pues estas propuestas de dar nueva vida, ¿verdad?, a las antiguas fotografías. Bueno, podemos apreciar cómo no había eh, un elevado nivel de los bordos, era muy moderado en algunos puntos y esto también propiciaba que en la temporada de lluvia, bueno, pues prácticamente el río se desbordara y pudiera generar problemas muy serios a pequeños centros de trabajo, pequeñas comunidades y por supuesto este problema pues hasta la actualidad ha llegado a nuestros días, ¿verdad? Ha sido un común denominador. Eh, durante el siglo XIX, a fines del siglo XIX y todavía a principios del XX, los hacendados, por ejemplo, de la región de Celaya, se organizaban para recaudar fondos, aportar un recurso que les permitiera contratar personas y que pudieran elevar estos bordos para evitar estas salidas de agua y la inundación de los campos de cultivo. Bueno, aquí podemos ver algunas otras fotografías. En esta, pues apreciamos cómo en un momento muy tardío, en el siglo XX, pues este puente cumplía con el servicio, ¿verdad? Por supuesto, hubo muchos accidentes automovilísticos que fueron dañando los roleos, que fueron dañando el pretil del puente y esto pues generó un daño muy importante el hecho de sobre este puente conectar el camino con la carretera moderna, con la autopista, digamos, y bueno, pues generó una afectación importante al trazo original del conjunto. Aquí nuevamente vemos como el río, ¿verdad? Prácticamente es muy bajo. Podemos incluso apreciar la base de cada uno de los pilares. Esta es una vista de la parte superior. Y bueno, en esta fotografía me he permitido señalar en color rojo el puente, en color naranja esta rampa o este camino, ¿verdad?, que conducía del puente hacia el camino real. Y ahí en color rojo están los monumentos aislados. Por un lado, eh, pues las piras o los obeliscos y por otro estos monumentos conmemorativos conteniendo pues las losas o las lápidas conmemorativas anunciando la inauguración del mismo.
Bueno, aquí nosotros encontramos en esta fotografía del archivo franciscano eh, lo contrario, ¿verdad? Cuando el agua incrementaba su nivel y estaba prácticamente a su máximo nivel. Ahí encontramos cómo pues prácticamente desaparece el nivel o el marcador del puente. Prácticamente ese es el nivel máximo del puente cuando pues el caudal. Estas son otras fotografías también de un ángulo muy similar de siglo. En esta imagen, bueno, pues hay una comparación. Por supuesto que el puente original tuvo diferentes trabajos de restauración, de consolidación, de recuperación de estas calzadas o de estas rampas y también para fomentar su recuperación y su revaloración, pues fue necesario construir otro puente vehicular moderno como el que nosotros estamos apreciando y que ha venido a sustituir prácticamente eh, pues su sentido utilitario. He señalado también en un círculo de color rojo pues el marco del antiguo camino hacia la hacienda de Trojes, de la que ya también hacíamos referencia, ha quedado en una pequeña glorieta, sin embargo el camino continúa. En la parte superior, esa zona verde pues, corresponde al malecón o al parque lineal o también al denominado parque bicentenario, como se le denominó desde el año 2010, que bueno, pues es una zona de áreas verdes en donde se pueden desarrollar actividades deportivas y también de esparcimiento. Bueno, esta es otra vista también de conjunto y dentro de este círculo rojo aparece la integridad de este parque, eh, que también es muy significativo porque tengo que precisarles que muchos años después, a partir de la construcción de la presa Allende, pues prácticamente esta tradición de la romería al río Laja entra en un proceso de discontinuidad, ¿verdad? Comienza a contaminarse el río, deja de hacerse, eh, se convierte incluso en un tema pues de mucho peligro por la violencia que incluso habrá de imperar entre los participantes, los robos, los asaltos, etcétera. Y bueno, hay un momento en el que deja ya prácticamente de hacerse, desaparecen incluso los peces del río y bueno, con motivo de la construcción de este parque, pues se habrá de fomentar nuevamente eh, la romería con el apoyo de la autoridad municipal, de los clubes de servicios. Por supuesto que durante todo este tiempo en el que pues dejó de hacerse de manera formal la festividad, pues hubo también celayenses que por iniciativa quisieron recordar o memorar esta antigua experiencia y bueno, pues de manera espontánea hacían sus días de campo. Sin embargo, no era una actividad pues con un apoyo institucional, por ejemplo, de las áreas de cultura del municipio de Celaya. Bueno, aquí podemos apreciar algunas fotografías antes de la restauración, cómo se encontraban los elementos arquitectónicos prácticamente aislados, sepultados, en medio de pues matorral, con graffiti, algunas perforaciones pues corresponden también a balazos, incluso históricos desde la Revolución Mexicana. Y bueno, es importante también mencionar que en el año 2015 se emprendió un proyecto muy valioso de restauración que debemos al Buffet Profesional de Construcción
y a la generosidad del ingeniero Julián Malo, quien, pues para conmemorar 35 años de la vida empresarial de 1980 al 2016, pues tuvieron a bien donar prácticamente todo el trabajo que comprendía un proyecto integral de restauración y de rehabilitación de este conjunto arquitectónico. Nosotros encontramos, por ejemplo, en estas fotografías, cómo hay un proceso de limpieza de estos matorrales y por supuesto se empieza a retirar toneladas muy importantes de tierra para dejar al descubierto los elementos arquitectónicos que posteriormente serían pues nivelados y restaurados. En estas fotografías pues, apreciamos el descubrimiento de los contrafuertes. Prácticamente el conjunto estaba completamente sepultado y bueno, se descubre, ahí podemos apreciar la parte que no estaba pintada de la monumentalidad que tiene la obra. Son fotografías del antes y el después de la restauración de los obeliscos que se encuentran en ambos extremos del camino. Y bueno, el proceso también de repellado, ¿verdad? En los muros que siguieron muy puntualmente las recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entidad que estuvo muy cercana a todo el proceso de rescate y de restauración. Se recuperó también ese paso de camino que veíamos en el proyecto del arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras. Y también hubo una propuesta para generar una área de esparcimiento visitable y también de aprovechamiento para fines culturales. De aquí pues surge este término de teatro botánico. Esta es una serie de fotografías ya con los contrafuertes prácticamente terminados en su proceso de limpieza, de su aplanado, de la pintura. Esta es una vista panorámica de uno de los extremos del camino. Podemos apreciar todo el proceso de recuperación que se hizo y la generación de áreas verdes. Este proyecto de restauración comprendió el hecho que se retiraran 35.175 metros cúbicos de escombro y tierra, equivalente a 5.025 camiones de volteo. El puente, que mide en conjunto aproximadamente 320 metros, o el equivalente a 387 varas castellanas, inicia y termina con una lápida y dos obeliscos. Las dos calzadas esviejadas, que lo comprenden, se insertan en las arcadas monumentales por donde pasa el cauce del río. Este proyecto contempló la construcción de un teatro botánico, plazoletas, andadores y escaleras con una superficie de 3.800 metros cuadrados. Y todo esto pues embelleció, como lo pueden ver, con áreas verdes. Toda la pintura pues fue aplicada con polvos minerales naturales, con cal de alta pureza y con baba de nopal en una superficie de 3.300 metros cuadrados aproximadamente. Y en el entorno pues 320 mezquites, huizaches y otras especies de árboles fueron plantados. También se embelleció un equivalente a 7.200 metros cuadrados con pasto y también se protegieron los taludes. Para ello, pues se invirtió también de manera muy considerable de dedo de moro. Nos comparte la empresa como parte de su informe final. Se diseñó e instaló un sistema automatizado para irrigar el pasto y las plantas de todo el proyecto, contando con una cisterna de 28 metros cúbicos.
de igual manera para ser alimentada por una línea, la línea morada de propiedad municipal. En el diseño y la construcción también de un alumbrado público se incluyó la iluminación general de las áreas peatonales, de los obeliscos, de los contrafuertes y del cuerpo principal del puente. Y bueno, estas son algunas fotografías finalmente de cómo se entregó esta obra al municipio y que en la actualidad podemos apreciar. Esta es una imagen de la placa de inauguración que prácticamente fue llevada a cabo en el mes de febrero del año 2016. El arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras también desarrolló otras obras, eh, como por ejemplo este puente que se atribuye a su ingenio, porque guarda también estas características muy similares a las del puente en el río Laja. Y me refiero al puente de Moja. Es un puente que se localiza en el camino de Celaya a Paseo el Grande. Y bueno, pues también tiene alusión al camino de Celaya y al año de 1809. Estas son algunas fotografías del interior del Parque Bicentenario, ¿verdad? En donde se pueden hacer actividades recreativas eh, y deportes. Y bueno, estas son algunas otras fotografías de algunas ediciones de la romería que se desarrolla en torno al puente. Aquí, bueno, pues apreciamos a la banda de viento del barrio de Tierras Negras y bueno, están amenizando los alimentos de los concurrentes, la gente que se da cita en este lugar para hacer día de campo, para hacer un poco de deporte, para convivir en familia. De pronto, bueno, pues también llevan sus bicicletas y pues también hay una exposición de arte popular, eh, de antojitos mexicanos, algunas exposiciones, incluso algunas dependencias del gobierno o de la iniciativa privada o de los clubes de servicio o de independientes, de voluntarios, pues se dan cita para exhibir una serie de productos o de servicios o hacen algunos concursos o también se han permitido pues exhibir diferentes cosas como los coches antiguos de colección. Estas son algunas fotografías precisamente de estas antiguas ediciones, por supuesto con motivo de el COVID-19, pues en el año 2020 esta actividad propia de concentración, pues también ha quedado de alguna manera suspendida. Y bueno, pues prácticamente aquí concluye mi exposición. Espero que haya resultado de interés. Agradezco a todos ustedes su atención y no me resta sino resaltar la importancia que tiene la conservación de este patrimonio arquitectónico que es un monumento histórico importante para Celaya y para el Bajío de Guanajuato. Muchas gracias. Celaya es de todos. Gobierno municipal.